Oye, los colores. Ah, ¿te acuerdas de la lámina de... No, no se quitó. ¿Puedes venir? ¿Puedes ir? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, empresarios, empresarias. ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Soy Salvador Vargas. Es un placer de nueva cuenta estar con ustedes. Y pues, como siempre, aprovecho para dar la bienvenida, además de ustedes, a mi equipo de colaboradoras, empezando por Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bienvenida. muchas gracias, bienvenidos todos. Muy contenta de estar por aquí y en nuestra tercera sesión, qué barbaridad. Pero bueno, Oye, aquí para rapidísimo se apoyarles. está yendo esto, ¿verdad? Increíble, qué barbaridad. Pero bueno, aquí Ah, entusiasmados y espero que también todos estén excelente. igual. Muchas Excelente, Carmen. No, gracias. pues bienvenida. Fabi, ¿cómo Gracias. estás? Qué placer saludarte también. Hasta allá, hasta la hermana República de Perú. Sí, buenas tardes con todos, emocionada de esta tercera sesión, con todo en esta sesión. Ujú. Excelente, pues bienvenida, Fabi, y buenas tardes. Buenas noches para ti. Yo creo que ya está noche para allá con ustedes. Excelente. Indy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Pues bienvenidos a esta tercera sesión. Que estén con todo el ánimo. Cuaderno, papel, lápiz, calculadora, como dijo Silvia la vez pasada y todo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Y Silvia, pues
Nuevamente, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y noches a todos. Pues muy bien, aquí emocionada con esta tercera sesión, que qué barbaridad, va que vuela, ya estamos a la mitad del taller y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Así es. Fíjate qué interesante. O sea, en un abrir y cerrar de ojos ya vamos a la mitad y estoy seguro que los empresarios y empresarias que están participando en el grupo, seguramente van a tener, además de interés, algunas dudas que, bueno, ahorita en su momento tendremos la oportunidad de clarificar. Y fíjense que este tema que vamos a ver el día de la sesión de hoy, pues también son temas que como empresarios son súper importantes, súper vitales para poder tener una mejor administración, un mejor control sobre nuestros negocios, sobre lo que hacemos, ¿verdad? Y aquí les comparto de manera muy rápida el contenido de esta tercera sesión, que como ustedes podrán ver, pues ya vimos el primero de potenciando nuestros ingresos y estandarizando los formatos. Ya vimos en la segunda sesión, en la semana pasada, el definiendo el menú, la carta y además los precios, dándole una revisada matemática a los cálculos para poder llegar a la sesión número 3, en donde vamos a estar viendo acerca de la gestión de los pedidos y de los inventarios. Entonces, de nueva cuenta, compañeras y compañeros empresarias, empresarios, les pido de favorzote que tengan a la mano un lápiz, un cuaderno, un papel, para que no les reste mucho tiempo el estar anotando o escribiendo directamente en la computadora cualquier duda que tengan. Pero aquí recuerden que el objetivo nuestro es de que ustedes no se queden con ninguna duda. Por lo tanto, siempre la invitación será a que cualquier tipo de duda, al menos en esta parte del desarrollo de la sesión, que tenemos restringido un poquito la intervención por medio de micrófonos, sí les pedimos que vayan anotando su duda o que nos la vayan haciendo llegar a través de el chat de esta misma videosesión. Entonces, pues vamos dando inicio con el contenido de esta sesión. En este caso vamos a estar hablando, como les comenté, acerca de cómo aprendamos o cómo vamos a aprender a gestionar los pedidos y también los inventarios de materia prima, pero también de producto terminado. Entonces, pongan mucha atención. Este módulo implica o incluye 3 videos de apoyo y en ambos 3 les voy a pedir que pongan mucha atención porque desarrollan temas bastante interesantes. Entonces, vamos por partes. La agenda programada para la sesión del día de hoy es esta que les comparto en pantalla y vamos a hablar brevemente acerca de una pequeña introducción. Nos vamos a ir a la parte de la gestión de inventarios. Posteriormente haremos una pequeña pausa para, no sé, servir un poquito de agua o aprovechar para hacer una pausa para ir al baño, lo que fuere, y continuaremos con lo que se conoce como análisis de ventas. Vamos a dedicarle unos minutillos y nos vamos a ir después hacer un ejercicio grupal para después retomar y continuar con el cierre de la sesión. Entonces, vamos empezando por la introducción. Para ello, les voy a compartir este video. Pónganle mucha atención. No, ese no, es por comercial. A ver, dígame, ¿cómo siente la piel? Muy suavecita, ¿verdad que sí? De una vez te encargo 2 tratamientos. Ay, a ver si con esto se me borran las arrugas. Chicas, ya me voy porque me están esperando mis otros grupos. Ay, sí, yo también ya me voy. Amigas, Sí. antes de que se me vayan, quiero que prueben esta salsa roja que estamos vendiendo en la tienda. A ver. Ay, deliciosa. Está bien buenísima. sabrosa. Ay, ¿a poco ya me vas a hacer la competencia con la comida, Luz? Ay, no, doña Consejos, ¿cómo cree? Lo que pasa es que Constancio y yo encargamos jitomates de más. Gracias, don Chema. Adiós. Ah, caramba.
¿Y todos estos jitomates, ¡Los Luz? compré ayer! Ay, es que ya nos hacían falta. Ay, ¿no los viste? No, y como hoy venían a entregarnos fruta, aproveché para pedir más. Ay, en la torre. Ya nos entomatamos. Estos van Y una despegando. selfie. ¡Sonrían! ¡Detente, Esperanza! ¡Selfie! ¿Todos más juntos? Historias de bolsillo. Con la familia Leal. Entonces estamos haciendo de todo antes de que se nos echen a perder. Promociones, ofertas y hasta salsa para no perderle. Ah, pues a mí guárdame un guacal completo para mi negocio y te lo pago al costo, ¿cómo ves? Ay, gracias, doña Consejos. Me parece muy bien. Buenísimo. Ay, qué ricos totopos. Ah, y también una botella de detergente, por favor. Ay, caray. Permítame un momentito. Ay, aquí estaban. Ay, qué pena. Pero el detergente se lo voy a deber. Pensé que sí teníamos. Voy a tener que ir a buscarlo a la otra. Ajá. Ay, qué relajo tenemos. Los plátanos, los tomates. Puras pérdidas. Hola, Luz. ¿Cómo va la venta de tomates? Ay, Sofi, lenta pero segura. Mira, te traje esto. Es una guía para hacer un inventario. Pensé que te podría ser útil para identificar los productos disponibles en el negocio y saber cuáles son los que se venden más y los que no se venden. Ay, nos viene como anillo al dedo. Pero ¿no está muy complicada? Ay, no, hombre, para nada. Mira, habla del registro de productos y proveedores, fechas de entrada y salida, mercancía. Ay, creo que es justo lo que necesitamos hoy. Muchas gracias. Vamos a empezar por registrar a los proveedores de las cosas que caducan más rápido. Bien. ¿Cómo se llaman los que nos surten el queso? Lácteos y el Pueblito. Mira, este es su teléfono. Ajá. Y la última vez que surtimos quesos fue... Aquí está la nota. Hace 15 días. Esa es la fecha de entrada. La fecha de salida es el tiempo que tenemos destinado para vender la mercancía. Ah, pues los quesos como mucho duran 2 semanas. Entonces la fecha de salida es hoy. Y ya no tenemos quesos, así que con este producto sí lo hicimos bien. Bien. ¿Y los embutidos? 19, 20... Son 21 de uva, mami. Gracias, Esperanza. ¿Y de mango? 8. Está bueno. 12 jabones de barra, 7 bolsas de jabón Mami, en polvo. ya tengo hambre. Ay, ya casi comemos. Nomás que lleguen tu papá y Valentín. Buenas, Hola, familia. Ma. Esperanza, trajimos una sorpresa. Sí. ¡Qué bueno, papi! Una impresora y un lector para hacer el inventario con código de barras. ¡Ay, Constancio! ¡Qué emoción! Es un paso muy importante para la tienda. Y trajimos también helado de chocolate para el postre. ¡Qué rico! ¿Qué vamos a comer, ma? Ya hace hambre. Entomatadas con pollo y queso, con ensalada de jitomate. ¿Otra vez? Los jitomates no se terminaron de vender. Todavía nos quedan como 3 kilos y ya maduraron. Perdimos dinero, Constancio. Bueno, pero valió la pena la metida de pata. Ahora sabemos qué productos se venden más y cuáles menos para ofrecer un mejor servicio. Eso sí, y ya sabemos también cuánto tenemos invertido en el negocio. Entonces ya no se preocupen. Vamos a comer entomatadas. Vamos. Bueno, por lo menos hay helado. Historias de bolsillo. Con la familia Leal. Bien, pues creo que este video por sí mismo es más que evidente. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que tenemos algo de descontrol con nuestros inventarios? Y entonces por eso, de nueva cuenta y de inicio, podemos empezar a notar que es importante mantener este inventario lo mejor posible. ¿Sí? Déjenme hacer un movimiento aquí rápidamente. Ya. Ok. Hablando de inventarios, debemos de considerar que existen algunos conceptos que son muy importantes tenerlos en mente. Yo sé que muchos de estos seguramente ustedes los manejan de diario, como por ejemplo el stock, el inventario, pero hay otros puntos importantes que vale la pena tener en mente, como por ejemplo la rotación de inventarios, los tiempos de entrega y los puntos de reorden de inventarios, como por citar algunos.
Existen diferentes tipos de inventarios, como lo hemos venido experimentando, y sabemos que existen, por ejemplo, inventarios de materias primas, donde vienen los ingredientes básicos para elaborar nuestros productos, que son los que vendemos y que pudieran ser muy variados. Aquí en la lámina les comparto algunos ejemplos como harina, verduras, carne, etcétera. Pero también tenemos un inventario que suele ser un poco más serio, un poquito más drástico, e incluso podría llegar a ser un poquito más peligroso de descontrolarse, que son los productos en proceso. Esos productos que están en esa parte de la elaboración en la que no los podemos considerar como materias primas, porque ya no lo son, pero tampoco son productos terminados y por lo tanto no los podemos vender. Entonces son de alguna u otra forma una parte que está dentro del proceso y que pudieran, insisto, ser un poquito complicados de cuantificar. Asimismo, podríamos tener el inventario, obviamente, de productos terminados, como platillos, bebidas, productos listos para ser entregados o servidos al cliente. Entonces, esos son los 3 tipos de inventarios más comunes que podríamos tener. ¿Qué nos indica el inventario? Déjenme. Bien. ¿Qué elementos importantes nos debe de llamar la atención respecto de los inventarios? Bueno, tendremos que considerar algunos elementos como, por ejemplo, cuáles son los niveles óptimos de cada uno de los ingredientes del inventario o que constituyen nuestro inventario. En este caso, estaríamos hablando de la cantidad ideal de productos que deberíamos de mantener en nuestra existencia para cubrir las demandas de productos sin excedernos. También es importante mencionar los momentos de reposición, es decir, habrá que determinar cuándo volver a reabastecer estos productos o estos insumos para evitar quedarnos sin stock, para evitar quedarnos sin ese producto que nos detiene la producción de un servicio o de un bien. Obviamente también el tamaño de pedido es muy importante porque de alguna u otra forma nos ayuda a determinar el volumen más adecuado para el inventario, para cada pedido, pero también recuerden que el inventario es el equivalente a dinero. Por lo tanto, si hacemos pedidos muy grandes, estamos considerando que obviamente vamos a gastar mucho más dinero y ese dinero va a estar detenido hasta que no se convierta en producto terminado que nosotros podamos vender. Por lo tanto, un sistema de inventarios, como lo menciono aquí, pues ofrece algunas líneas, algunas directrices operativas que es necesario gestionar y además controlar eficientemente estos elementos, asegurando que siempre tengamos materia prima o productos disponibles, pero sin exceder de forma innecesaria. Aquí les voy a compartir un video y les voy a pedir que tengan y que le pongan mucha atención, porque este video nos habla de los métodos de control de inventario y aunque de inicio pudieran representar un poquito de dificultad, seguramente al verlo detenidamente se van a dar cuenta que es realmente sencillo. Entonces, este es un video que dura un poquitito más, dura alrededor de unos 19 y medio minutos. Entonces, pónganle mucha atención y, desde luego, tengan por ahí a la mano un lápiz, un cuaderno para anotar cualquier posible duda que pudiera surgir de él. Entonces, nos vemos en un ratito. Amigos, ¿cómo están? Regresamos nuevamente desde Contador Contado. En esta ocasión vamos a tocar un tema que seguramente muchos de ustedes tienen dudas acerca de qué es lo que están haciendo. Vamos a ver lo que es los métodos de inventarios, específicamente con el método PEPS, WEPS y promedio. ¿Y por qué es importante ver esta clase de métodos de inventario? Porque gracias a esto nosotros vamos a poder llevar un buen control de todas las mercancías, productos, materias primas que entran a nuestro almacén. Ya sea que fuera muy práctico o ya sea que tú estés estudiando, vamos a ver esto directamente en la práctica. Entonces acompáñenme a ver cómo es esto.
de las principales características de los métodos de inventario es de que podemos tener, por ejemplo, diferentes tipos de costos o diferentes tipos de saldos en nuestras cuentas de almacén, ya que PEPS, WEPS y promedio son justamente métodos que a nosotros nos van a funcionar dependiendo de cuál sea la actividad que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, en PEPS nosotros estamos utilizando lo que son las primeras entradas, primeras salidas de cada uno de nuestros artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que va a entrar va a ser lo primero que va a salir. Luego viene el WEPS, que es lo último que entra, es lo primero que sale. Y finalmente el promedio, que es todo aquel artículo o toda aquella materia prima que va a salir con un costo promedio según lo que nosotros vayamos ingresando de nuestro almacén. Vamos a ver esto directamente en práctica para que sea más claro de entender esta parte. Tenemos ya aquí una tarjeta de almacén donde lo que estamos haciendo es controlar tanto las entradas como las salidas. Y en esta ocasión vamos a explicar lo que es el PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. ¿Qué quiere decir esto de PEPS o primeras entradas, primeras salidas? Pues muy sencillo, quiere decir que todo lo que entra primero es lo que va a salir primero, pero con ese costo que entró. Por ejemplo, el día 1 de octubre, pues nosotros tenemos ya una existencia de 600 plumas para escritorio, donde este costo unitario es de 3 pesos cada una o de $3, como tú quieras ver la denominación. Dentro de estas tarjetas de almacén siempre vamos a encontrar lo que es el nombre del artículo, el nombre del almacén, porque puede ser que tengamos varios almacenes y puede que incluso tengamos algunas condiciones. Por ejemplo, el mínimo de artículos que nosotros vamos a requerir en este almacén y el número de máximo de artículos. ¿Por qué? Porque puede ser que por cuestiones de logística tú requieras estar inventariando y seguramente vas a necesitar pedir más de estos artículos según el control o según la actividad que tú vayas realizando. Luego viene el periodo. Esto sí es muy importante, ya que normalmente vamos a estar controlando las tarjetas de almacén según el periodo en el que nosotros estemos. Yo aquí voy a colocar octubre, obviamente pues considerando de que es el mes de octubre, y vamos a estar aquí colocando fechas de octubre. Retomando lo que venía platicando hace ratito, vamos a considerar que tenemos 600 plumas para escritorio con un costo unitario de 3 pesos o de $3 o de la denominación que tú estés utilizando. Aquí lo importante es de que sepamos identificar cada una de las partes de nuestra tarjeta de almacén o de nuestro control del inventario, porque esto nos va a servir a nosotros para poder identificar cuál va a ser el costo o el saldo de nuestro almacén. Tenemos primeramente la fecha, el documento que va a estar relacionando a cada uno de los movimientos, que en este caso, por ejemplo, vemos que tenemos F, que significa factura, NV, que significa nota de venta, pero esto no necesariamente tiene que ser así. Tú puedes considerar utilizar, no sé, a lo mejor el número de asientos si es que lo estás haciendo en una práctica, o a lo mejor notas de remisión. Lo importante es de que esto siempre vaya relacionado con el movimiento que tú estás registrando. Entonces, regresando ahora sí, vemos la parte de unidades. Aquí en unidades nosotros vamos a controlar siempre cuántas unidades son las que entran y cuántas son las que salen. ¿Cuánto es lo que hay en existencia? Por ejemplo, yo de inventario inicial sabemos que tenemos 600 unidades. Luego, el 2 de octubre entraron 4,300, ya sea que se hayan comprado, que las haya dado un socio como parte del capital de trabajo, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es que nosotros sepamos identificar cuántas son las que están entrando. Y obviamente si está entrando un nuevo artículo o si está entrando pues nueva mercancía, debemos saber identificar su costo. Normalmente el costo unitario o el costo de esta mercancía que va entrando nos las viene reflejada ya sea en nuestra factura, en nuestra nota de emisión, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que entraron 4,300 plumas de escritorio a un costo de 5 pesos. Nosotros ya traíamos en existencia 600 con un costo unitario de 3 pesos. Y finalmente de este lado vamos a tener la parte de valores. Esta parte de valores significa lo que nosotros estamos reflejando de la mercancía, pero ya en términos monetarios. ¿Y cómo vamos a saber esto? Pues muy sencillo. Por ejemplo, de los 1,800 vamos nosotros a considerar estas 600 unidades por los 3 pesos, que es el costo unitario de cada una. De tal modo que siempre vamos a tener aquí tanto el costo total de nuestra mercancía como de cada una de las entradas y asimismo de cada una de las salidas de nuestro almacén.
Entonces en el ejemplo de 4,300, pues tenemos que el costo al que están entrando es a 5 pesos la unidad. Por lo tanto, para nosotros poderlo reflejar en valores, tenemos siempre que reflejarlo con el costo unitario por el número de artículos que están entrando. Y con esto pues vamos a tener siempre nuestros valores en importes monetarios, obviamente, porque si no, no tendría mucho sentido. Esto básicamente pues es nuestro detalle de lo que sería nuestra cuenta de almacén. Incluso aquí del lado derecho ya cuento yo con nuestra T de mayor, que nos va a estar ayudando a ver cómo se comporta en nuestra T de mayor o en nuestro auxiliar respecto a nuestra tarjeta de almacén. Y como ustedes verán, pues tenemos aquí de entrada 1800, que es nuestro costo inicial o nuestro inventario inicial. Luego de los 21,500 tenemos aquí también cargados 21,500. Si tienes duda cómo hacer tanto los asientos contables como lo que son las T de mayor, aquí arriba te dejo un vínculo para que tú puedas ir directamente al video y sepas de lo que estamos hablando y no te cueste pues ese trabajo que en algún momento puede llegar a ser un poco rasposo a la hora de mandarlo a la práctica. Cuando entran 4,500 unidades, que es el siguiente caso, tenemos que el costo unitario es de 6. Y luego finalmente llegan ahora sí las salidas. Y aquí es donde nosotros vamos a ver cuál es el efecto de tener ya sea un método de inventario como PEBS o como puede ser un WEBS. ¿Y por qué? Porque normalmente en la salida es cuando nosotros ahora sí tomamos esa famosa frase: lo primero que entra es lo primero que sale. Y aquí nos estamos refiriendo directamente a lo que es el costo. ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que está entrando, que en este caso son 4,300, es lo primero que va a salir. Pero con la diferencia de que esto no es lo primero que entró, porque nosotros ya traíamos un inventario inicial y este inventario inicial traía un costo de 3 pesos. Pues bueno, estas primeras 600 unidades, que si se dan cuenta y si sumamos estas 3, vamos a estar dándonos cuenta que estamos sacando 5,000 unidades. Las primeras 600 con el costo de 3, porque fue lo primero que entró y por lo tanto es lo primero que tiene que salir. Luego vamos a sacar 4,300 a un costo unitario de 5, porque como ya nos acabamos el inventario anterior, pues tenemos que seguir con los siguientes artículos según su costo unitario. Entonces, como lo siguiente que entró fueron 4,300, pues es lo siguiente que nosotros vamos a sacar a un costo de 5 pesos. Y todo esto siempre lo vamos a ver reflejado en la parte de valores. Ahora sí que, pues en la parte de el haber o lo que está saliendo del inventario. Y finalmente 100 unidades, que estas 100 unidades ya lo vamos a ir tomando de este inventario de 4,500, donde ya tiene un costo de 6 pesos. Y si te das cuenta, estas 100 está saliendo a un costo de 6. Por lo tanto, estamos cumpliendo con lo que es este método de inventario, que es el famoso PEBS o primeras entradas, primeras salidas. Lo mismo ocurre con los demás. Por ejemplo, estas 8,000 unidades se van a estar comprando a un costo de 1,50 y luego vamos a comprar otras 500 unidades a un costo de 7. Por lo cual, pues si vemos, es bastante considerable el costo de una con el costo de otra. Y vamos a después sacar, ahora sí, 9,000 unidades. Las primeras 4,000, acuérdense que como todavía no nos acabamos este inventario de 4,500, que en realidad ya nos quedan 4,400, estas 400 o estas 4,000 las vamos a ir sacando primero a un costo de 6. Como todavía nos quedan por ahí algunas unidades, pues vamos a sacar estas 400 a un costo de 6. ¿Y por qué a un costo de 6? Porque todavía estamos agotando estas unidades que están en existencia. ¿Por qué están separadas estas dos? Bueno, si te das cuenta, aquí en el documento nos está tratando de explicar que en la nota de venta 7 van a salir 4,000 y en la nota de venta 8 están saliendo 400. Por eso es que están en operaciones diferentes o en operaciones separadas. Obviamente esto pues lo tenemos que reflejar en los valores. La primera es que es de 24,000 porque estamos multiplicando los 6 por las 4,000 unidades que están saliendo. Y posteriormente pues las 2,400, que esto es el resultado de multiplicar las 400 por las 6. Y de este modo pues vamos a estar obteniendo nuestros importes monetarios. Finalmente vamos a sacar 4,600 unidades. Ahora bien, ¿cómo tenemos que hacer esto? Como ya nos agotamos estas 4,300 y ya nos agotamos estas 4,500, pues entonces tenemos que seguir con las siguientes, que son 8,000. Y como nada más vamos a sacar 4,600, pues tenemos que sacar estas 4,600 a un costo de 1,50, que fue el costo con el cual nosotros compramos las 8,000. Y de este modo vamos a estar pues atendiendo a lo que es este método de inventario de primeras entradas, primeras salidas o también llamado PEBS.
Vamos a ver cómo sería el método webs con este mismo ejemplo y van a ver cómo cambia de algún modo pues nuestros importes. En webs, si se fijan, tenemos prácticamente las mismas entradas y las mismas salidas, pero con la diferencia de que estamos ahora utilizando el método de inventario webs, que lo que significa son últimas entradas, primeras salidas. ¿Y cómo debemos entender esto? Pues bueno, tenemos nuestras mismas 600 unidades en existencia como inventario inicial. Luego vamos a tener entrada de 4,300 plumas a un costo de 5 pesos, de la misma manera que lo veníamos viendo hace ratito. Luego viene la entrada de 4,500 unidades, igual con un costo de 6 pesos como lo veíamos hace ratito. Hacemos aquí pues el intercambio a valores monetarios, de tal modo de que podamos saber cuál es nuestro costo en cada uno de los movimientos, y vamos a tener siempre aquí el saldo. Los 1,800 más los 21,500 tendríamos un saldo de 23,300. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando nosotros sacamos las primeras 4,500 unidades? Recordemos que estamos sacando 5,000. Estas 4,500 unidades tenemos que sacarlas a un costo de 6, porque lo último que está entrando, es decir, estas 4,500 es lo primero que va a salir, y esta es una gran diferencia de este método webs, que lo último que está entrando es lo primero que debe de salir, y lo que hace referencia a esto es de que siempre lo que va a variar va a ser el costo, porque no va a ser el mismo costo que vamos a tener cuando tengamos una entrada de 6 pesos que si tenemos la entrada con 5 pesos. Y aquí nos estamos refiriendo directamente al costo unitario. Luego, como ya nos agotamos estas 4,500 unidades, tenemos que seguir con las otras 500. Y estas otras 500 tenemos ahora sí que utilizar el costo de salida de las primeras unidades que entraron, que fueron 4,300, a un costo pues de 5 pesos. Por eso es que estas 500 van a salir a un costo de 5 pesos. Y esto traducido a importes monetarios, pues vamos a estar viendo que se está cumpliendo. Estos 27,000 es el resultado de multiplicar las 4,500 unidades por el costo unitario, que es de 6. Vamos con los siguientes ejemplos. Luego vemos que seguimos comprando nuestras 8,000 unidades y luego nuestras 500 unidades. Estas 8,000 unidades las tenemos igual a un costo de 1,50 y luego las 500 a un costo de 7 pesos. Teniendo en consideración que vamos a estar sacando primero estas 4,000 y después vamos a sacar 5,000, debemos de considerar que estas primeras 500 van a salir a un costo de 7 pesos, porque lo último que está entrando es lo primero que tiene que salir. Luego las 3,500 unidades, que es lo que nos resta de esa primera salida de 4,000, porque incluso aquí lo estamos viendo en nuestra nota de venta, estas 3,500 tienen que salir a un costo de 1,50. ¿Y por qué de 1,50? Porque debemos de seguir esta cronología de que lo último que entra es lo primero que sale. Y como ya nos acabamos estas 500, que fue lo último que salió, tenemos que seguirnos por las 8,000. Por lo tanto, estas 3,500 van a salir a un costo de 1,50 porque fue después de las 500 lo último que entró. ¿Y a qué costo? Pues a 1,50. Y esto llevado a importes monetarios, vamos a ver que es de 1,50 por las 3,500 unidades y vamos a estar obteniendo pues nuestro costo ya ahora sí en valores. Luego viene la salida de las 5,000. ¿Y por qué digo que es una sola salida? Porque si se fijan, en nuestro documento dice que es la misma nota de venta. Por lo tanto, 4,500 vamos a sacarlas a un costo de 8,000 y luego a un costo de 5. ¿Y por qué? Porque fíjate muy bien que la suma de 3,500 más 4,500 nos va a dar nuestro saldo de 8,000, que fueron las compras que nosotros tuvimos de 1,50. Como ya nos agotamos esta cantidad de unidades con este costo de 1,50, tenemos que seguirnos por el siguiente. Y como el siguiente no son las 4,500 porque ya también no las agotamos, lo que sigue son las 4,300. Por lo tanto, estas 500 unidades que restan de la venta de esta nota o este documento es a un costo de 5. Porque ya nos agotamos las 500, ya nos agotamos las 8,000, ya nos agotamos estas 4,500 en este movimiento, pues ahora lo que sigue es sacar las 4,300 que todavía tenemos ahí en nuestro inventario. Por eso es que estas 500 unidades están saliendo a un costo de 5. Como ves, amigo, es bastante sencillo de entender. Únicamente hay que tener pues mucho cuidado en el control que nosotros estamos llevando en esta pues tarjeta de almacén, que seguramente pues vas a estar familiarizándote muy seguido. Vamos a ver cómo sería finalmente el costo promedio, y este costo promedio tiene un poquito más de grado de complejidad, pero la verdad es que una vez ya explicándolo es muy sencillo de entenderlo.
Vamos a ver el mismo ejemplo donde tenemos nuestras 4,300 unidades que se compran a un costo de 5, nuestro inventario inicial que es de 3 pesos la unidad, luego una compra de 4,500 con 6 pesos y ahora sí viene la primera salida que es de 5,000 y si te fijas aquí ya se está viendo en un solo movimiento. Aquí si te fijas en la tarjeta de almacén ya estamos haciendo uso de la columna medio. ¿Y este medio a qué se refiere? Pues bueno, este medio se refiere al costo promedio que vamos a estar utilizando. Esto realmente es meramente de formato, tú puedes incluso tener una sola columna que únicamente te va a estar pidiendo el costo unitario. Pero aquí por temas académicos pues lo estamos dividiendo según más o menos cómo vienen las tarjetas de almacén. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Para poder sacar estos 5 pesos con 35 centavos, lo que tenemos que hacer es dividir nuestro último saldo antes de la venta o antes de la entrada de esta mercancía, que en este caso son 50,300, entre el número de artículos que nosotros tenemos, que en este caso son 9,400. Hacemos la operación y vamos a ver que nuestro costo promedio es de 5 pesos con 35 centavos. Y esto lo tenemos que pasar a importes monetarios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a multiplicar esos 5 pesos con 35 centavos y lo vamos a multiplicar por las 5,000 unidades que están saliendo. De tal modo de que nuestro costo pues va a ser de 26,755. Y esto pues traducido ya a valores te vas a dar cuenta que sigue pues el mismo ritmo. Es decir, tenemos nuestros 1,800 de entrada, 21,500, 27,000, pero a la hora de la salida o en la parte del haber vamos a ver que ya empieza a modificarse pues los importes y el saldo aquí pues comienza a ser diferente. Aquí tenemos pues la parte de T de mayor que nos va a estar facilitando un poquito más cómo es el movimiento. Y un dato bien importante aquí es de que siempre el saldo que vayamos a tener al final de nuestro auxiliar o de nuestra cuenta T de mayor siempre debe de coincidir con nuestro saldo que vamos a tener en nuestra tarjeta de almacén. Si esto llegara a estar mal, pues obviamente algo por ahí hicimos mal. Entonces sí es importante que vayas cuidando estos importes que te van a estar guiando a través de tu práctica o a través de lo que estés realizando en el control de tus inventarios. Lo mismo ocurre cuando compramos las 8,000 unidades a un costo que tú recordarás de 1.50 y luego 500 que es un costo de 7 pesos. Ahora bien, si te das cuenta aquí pues tenemos las mismas salidas, nada más que directamente ya en un solo movimiento. Tenemos la nota de venta número 7 que está sacando 4,000 unidades y tenemos la nota de venta número 8 que está sacando las 5,000 unidades. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es que antes del movimiento de la salida de unidades tenemos que hacer el movimiento de nuestro saldo que tenemos entre el número de unidades en existencia para de este modo tener el costo unitario. Lo mismo va a ocurrir en la salida de las 5,000 unidades, donde nuestro saldo son los 26,937,80 y nuestro número de unidades en existencia es de 8,900. Recuerda que siempre va a ser el movimiento anterior a la salida o a la venta de unidades. Por eso es que aquí yo lo estaba multiplicando o lo estoy haciendo entre el saldo anterior a la venta que estoy realizando en la nota de venta número 8 y por el número de existencia igual. Y de este modo pues vamos a estar viendo que tenemos este mismo número de costo promedio y lo vamos a estar multiplicando por las unidades que van saliendo. Y de este modo pues ya tenemos ahora sí la explicación de cada uno de estos métodos, que como tú ves es bastante sencillo de entender una vez que pues se explica de manera más fácil. Y ahora tienes todas las herramientas para poder hacer un buen control de almacén, ya sea por cada uno de estos métodos. Amigos, si te gustó el video te pido que le des like, que te suscribas al canal, ya que esto nos está ayudando para que nosotros semana a semana podamos traerte más y mejores videos. Amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bien, compañeras, compañeros, pues como seguramente se dieron cuenta, en realidad no está tan sencillito como menciona aquí el video. Pero miren, no nos preocupemos demasiado. Tal vez lo más importante de estos métodos de control de inventarios para un microempresario como nosotros o como la mayoría de nosotros somos actualmente, es importante saber dos cosas. La primera es el método de inventarios PEPS, es decir, primeras entradas, primeras salidas, generalmente se recomiendan para materia prima, es decir, la primer materia prima que nosotros compramos e ingresa a nuestro inventario,
es la primera que nosotros debemos de tomar para procesar y producir. El método de UEPS, últimos entradas, primeros salidas, este es muy recomendable, insisto, a nivel de microempresarios, de pequeños empresarios, como la gran mayoría de nuestros negocios. Esto significa el precio de las últimas entradas es el precio que vamos a tomar para las primeras salidas de esa misma materia prima. Ahorita más adelante creo que lo vamos a clarificar más con un ejemplo. Vamos por lo pronto a continuar. Seguramente van a tener algunas dudas respecto de estos métodos de control de inventarios. No se preocupen, ahorita las vamos a responder todas ellas o al menos la gran mayoría. Vayan anotándolas y vayan comentándolas por ahí en el chat de la videosesión. Sigamos por lo pronto con nuestro material. Amigos, ¿cómo están? Miren, algunos de los beneficios que es importante notar o denotar de tener un buen control de inventarios son los que están descritos aquí en la pantalla. Aquí en esta pantalla nos hablan de varios beneficios que son más que evidentes. Por ejemplo, nos ayuda un buen control de inventarios a tener una mejor organización y una administración eficiente del concepto del almacén, cualquiera que ésta sea en nuestro caso. Hay veces nuestro almacén es un área bien definida, pero hay veces es un simple armario donde vamos almacenando una gaveta donde vamos poniendo las materias primas. Aún así, este tipo de controles de inventario nos ayuda a organizarlo de mejor forma. Nos facilita el acceso a cada una de las materias primas, nos ayuda a ubicarlos rápidamente y entonces perdemos menos tiempo y somos mucho más eficientes a la hora de hacer uso de las materias primas que tenemos en inventario. También nos ayuda a gestionar de una forma más optimizada nuestro negocio, porque un control de inventarios más efectivo nos ayuda aportándonos datos precisos sobre qué tenemos y qué nos falta, de manera que podamos planificar de forma más consistente y más eficiente qué vamos a comprar, cuánto vamos a comprar y qué estamos vendiendo o qué podemos vender, así como ser consistentes con las estrategias de crecimiento que de alguna u otra forma hemos estado implementando. Un control de inventarios también marca como beneficio, obviamente, tener un control más adecuado de lo que es la demanda de nuestros productos, monitoreando, por supuesto, el inventario que nos ayuda a identificar, por ejemplo, los patrones de consumo. ¿Qué cosas se consumen o se venden más rápido que otras? En qué tiempo o en qué temporada? Esto nos permite de alguna u otra forma podernos anticipar un poquito a las posibles demandas de algunos productos y satisfacerlas sin ningún problema, de manera que no caigamos en la falta de alguna materia o algún producto que nuestros clientes consumen, como lo vimos en el primer video en el que el señor le pide no sé, un detergente o algo así a la señora y que no tiene. Otro elemento también importante es que nos ayuda a reducir las pérdidas por vencimiento. Es decir, un inventario bien administrado, bien controlado, nos puede asegurar que los productos que son rápidamente perecederos se utilicen antes de su fecha de caducidad para evitar mermas, para evitar pérdidas por caducidad. También nos genera un menor riesgo por cuestión de robo. ¿Por qué? Porque al tener un mejor control del inventario, nos permite controlar, valga la redundancia, lo que tenemos de una forma más rigurosa y por lo tanto las posibles pérdidas, así como las sustracciones, los robos, pues prácticamente se reducen o en algunos casos de mejor control se eliminan. La reducción de los costos del almacenamiento también es otro de los beneficios que sin duda alguna deberemos de considerar, porque la optimización de las cantidades del inventario, pues obviamente disminuye los gastos que se asocian
al espacio, al volumen que necesitamos para mantener tal o cual o cuales materias primas, así como el mantenimiento y la gestión de todo lo que es la administración de un almacén, insisto, sobre todo cuando ya tenemos un área más o menos importante. Ya estaríamos hablando tal vez de una o dos habitaciones con sus respectivos racks, anaqueles, bien identificados, etcétera. Otro beneficio, y no porque sea el menos importante, porque se encuentra en el final de este listado, es la minimización de la obsolescencia de los insumos. Recuerden que un dato importante para el control de inventarios es tener bien gestionada la cuestión de las fechas de caducidad. Por lo tanto, si atendemos bien a este tipo de controles, seguramente estaremos evitando que un o dos o tres materias primas se nos echen a perder o simplemente caduquen y entonces ya no nos permita el proceso o la calidad del proceso meterlos y darlos por accidente a un cliente. Algunos de los requisitos o de los elementos que es importante para tener este control de inventarios, pues como lo menciono aquí en esta lámina, es primero monitorear las fechas de caducidad, estar verificando y estar utilizando productos siempre antes de su vencimiento para evitar, por una parte, pérdidas, pero también para evitar incurrir en fallas de calidad. Esto lo vamos a ver, a comentar un poquito con más detalle un poquito más adelante. La aplicación de alguno de los métodos, primeras entradas, primeras salidas, el que ustedes quieran, o el últimas entradas, primeras salidas, también es válido. Les había comentado que es muy recomendable utilizar el de primeras entradas, primeras salidas, cuando nos referimos a la parte física, de cada materia prima. Pero también es importante considerar el método de últimas entradas, primeras salidas, cuando hablamos de los costos de las materias primas. Insisto, también ahorita lo vamos a comentar con un poquito más de detalle. Una pieza clave para poder mantener o para poder gestionar un control de inventarios apropiado es llevar un registro lo más detallado posible de qué entra, cuándo entra y qué sale, en qué tiempo y en qué volumen. Por lo tanto, este tipo de controles que se dicen muy fáciles, pero que hay veces se requiere un poquito de disciplina para acostumbrarnos a realizarlo, también son elementos esenciales. La definición, por ejemplo, de niveles máximos y mínimos también es un elemento importante que nos ayuda a gestionar los inventarios. Por ejemplo, el tener bien definido cuál es la cantidad mínima de una cierta materia prima que nos ayude a no quedarnos sin esa materia prima. Pero también, por otro lado, tener mucho cuidado de no sobreinventariarnos, de no exceder el máximo, porque entonces podríamos caer en cuestiones de obsolescencia. De obsolescencia. También el análisis de rotación de inventarios es un elemento que es sumamente importante de tener en consideración, para precisamente saber que estamos siendo eficientes en el uso de esos recursos, porque recordemos que esos recursos son dinero que está detenido hasta que los procesamos y los vendemos como producto terminado. Por eso es muy importante estarlo controlando. ¿Cómo iniciamos este control o cómo iniciamos a controlar nuestros inventarios de manera efectiva? Bueno, primero que nada, necesitamos realizar pues un listado de todos los insumos, iniciando con los más importantes, pero no porque los otros, los que no sean importantes, no los vamos a incluir. Por supuesto que debemos de incluirlos. Entonces, debemos de hacer un listado y luego empezar a inventariarlos contándolos con mucho cuidado para saber con precisión cuántos tenemos. Esta práctica nos ayuda no solamente a verificar la cantidad, sino también a ubicarlos en donde están físicamente colocados.
Una vez que tenemos esto, el segundo paso lógico sería determinar para cada uno de ellos esas cantidades mínimas y máximas, precisamente para no quedarnos dentro del proceso, del procedimiento, no frenarlo por falta de un insumo, pero tampoco para sobreinventariarnos de alguno de ellos. Todo esto, como ya hemos comentado, se complementa y se mantiene llevando registros que nos ayudan a controlarlo. Registros que nos dicen cuánto tenemos, cuánto entra, cuándo y cómo entran, dónde se acomodan, etcétera. Esto es lo que nosotros manejamos o lo que debemos de entender como un registro de control. Aquí les voy a compartir de nueva cuenta un pequeño video que nos habla precisamente de características importantes relacionadas precisamente con el manejo de inventarios, y les voy a pedir de nueva cuenta, porque es un video muy corto, que pongan mucha atención. Un segundito, un segundito. Ok, va el video. Póngale mucha atención. Su proveedor le ha entregado a usted los alimentos crudos en un estado adecuado. Ahora le toca a usted resguardar los alimentos de una manera segura. Cada producto tiene sus propios requisitos de almacenamiento específicos: congelados, refrigerados, bodegas oscuras o salas de baja humedad. Sea cual sea el lugar donde se realice el almacenamiento, estos deberán ser siempre limpios y seguros. Se debe revisar y registrar la temperatura de congeladores y refrigeradores con regularidad, y no basándose en los indicadores de temperatura de los equipos, usando siempre sus propios termómetros. Asegúrese siempre de que los productos químicos de limpieza que son tóxicos se mantengan a salvo de los alimentos, preferiblemente ubicados en una bodega aparte. Si no hay espacio disponible, asegúrese de que los productos químicos no se colocan encima de los alimentos, ya que incluso la más pequeña fuga causará contaminación. Alimentos como los frutos secos siempre deben estar separados del resto de los alimentos. Debe asegurarse de que los platos que se preparan únicamente contienen lo que está en la receta original. Todas las cajas de alimentos deben ser almacenadas en las estanterías, ya que en el suelo el riesgo potencial de contaminación es demasiado grande. Esto también hará que sea más fácil de limpiar los suelos, fomentando las buenas prácticas de limpieza. Hay que entender que los alimentos es mejor mantenerlos en las estanterías. Esto ayudará a mantener alejadas las plagas y proteger los alimentos de la humedad y el calor, dos factores básicos para que prosperen las bacterias. Todas las áreas de almacenamiento de alimentos deben ser atendidos adecuadamente y mantenerse siempre limpias y secas. Simplemente entrar y salir de un área de almacenamiento puede ser suficiente para causar la contaminación. Todo el personal y sus ropas deben estar limpias. La política de rotación, lo primero que entra es lo primero que sale, conocido como FIFO, es crucial para cualquier lugar de trabajo que implica la conservación de los alimentos. Se asegura que los nuevos productos solo se utilizarán después de los más antiguos. Etiquetar los productos una vez abiertos es una buena práctica. Los empleados deben familiarizarse con el tiempo que cada producto puede ser utilizado de forma segura después de ser abierto. Al recibir nuevos pedidos, asegúrese de comprobar las fechas de caducidad de los productos antiguos y nuevos. De vez en cuando, los productos nuevos tienen una vida útil más corta y por lo tanto deben ser colocados frente a los productos existentes. Adquiera el hábito de verificar fechas de vencimiento con regularidad, para asegurarse de que los alimentos se utilizan antes de que hayan vencido. Bien, pues como pudieron ver, como pudieron apreciar, como se puede apreciar en ese video, pues hay muchos tips que son importantísimos, muy interesantes, pero además muy prácticos para mantener este control tanto higiénico, cuantitativo, económico de nuestros inventarios. Así es que a tenerle mucho, pero mucho ojo a estos controles de inventarios. Bien,
Vamos a hacer una pausa hasta aquí y ahora sí les voy a pedir a mis compañeras, Silvia, Carmen, Indy, no sé cómo andaremos de dudas, preguntas, seguramente deberá haber muchísimas, entonces vamos atendiéndolas la mayor cantidad posible de ellas. Adelante, compañeras. Muy bien, si quieres, te comento. O sea, Sí, comentarios prácticamente es lo que tenemos por aquí. Ahorita te comento una duda, pero bueno, sí, todos nos comentan que esta es una práctica pues muy buena. Algunos nos dicen que, bueno, es cuestión de práctica que se adapte al método de tus necesidades. O sea, cada quien estará tomando en cuenta, pues de acuerdo a lo que ellos necesitan, alguno de estos formas de control. Nos dicen que pues que sí, que es necesario hacer este seguimiento. Dicen, voy a empezar a usarlo para evitar mermas. También nos dicen que es un sistema que pues está convencido de que es el mejor que podrá utilizar, ¿no? Y que seguir haciendo estas metodologías. También nos dice que ok, funciona muy bien cuando llega la mercancía y encerrar en un plumón, esa me parece muy interesante, marcar la caducidad para monitorearla constantemente. Y eso es una muy buena práctica, ¿no? excelente Para práctica. hacer un control. Así es. Y bueno, aquí nos dice que se funciona muy bien esta parte del monitoreo de lunes a jueves un stock mínimo y fin de semana un stock alto, de acuerdo al historial de ventas de los últimos 3 meses. Bueno, supongo que él ha estado funcionando así a Juan Carlos. Muy bien, Juan Claro, Carlos. Bueno, que recomendar que se tenga un sistema de limpieza diaria y semanal, mensual, pues también es importante. Y esto, pues sin olvidar que llevar estos controles, pues son necesarios, pero también, si recordamos, también están parte del monitoreo y de las normas que se están estableciendo, ¿no? De bar limpieza en sus es almacenes. Y correcto. por aquí una pregunta que dice, lo que colocamos es el costo, está hablando de la parte de los inventarios para sacar estos, ahora sí que los costos y los controles. Dice, lo que colocamos es el costo y no el precio, ¿correcto? Es como una hoja de control de cada proveedor. O sea, nos pregunta si es el costo y no el precio en la tablita que Bueno, nos estuvieron explicando. de acuerdo. En este caso, como estamos hablando de insumos, es el precio y el costo nuestro, es lo que nosotros pagamos por ese insumo. Entonces, en este caso, nada más en este caso de la materia prima, estamos hablando de que ambos son lo mismo, porque estamos refiriéndonos al dinero que nosotros pagamos por, no sé, X kilos, litros o lo que fuere de materia prima. Entonces, ese precio es el que nosotros pagamos, ese dinero es el que nosotros sacamos de nuestra chequera, de nuestra billetera para pagar. Ujú. Exacto, muchísimas gracias. Pues es toda la No, de información nada. y todos los comentarios. Muchas gracias, compañeros, que nos están participando por aquí. Eso nos quiere decir que están bien atentos. Muy Así bien, es, así es. No gracias. sé, Silvia, ¿cómo andaremos? Si tienes alguna duda por ahí, Indy, Fabi, ¿cómo andan? Pues todo tranquilo, ni por el WhatsApp. No sé si ahorita quieran aprovechar las personas que están aquí conectadas, dudas, comentarios, Ok. aprovechar estos minutitos. Muy Así bien. es. Fíjense que aprovechando en lo que se animan a hacer alguna otra pregunta, quiero complementar un poquito este comentario que Carmen, que es experta también en cuestión de alimentos, igual que Indy, este, una práctica que suele ser pero muy valiosa, a pesar de que es muy, no sé qué podría decir, muy humilde, muy básica. En las bodegas, en los almacenes de materia prima, es típico, es muy común que siempre se nos caiga un poquito de materia prima de lo que sea, azúcar, harina, mermelada, lo que sea. Y es muy fácil que corramos un poquito de tiempo sin limpiarlo, lo que nos genera potencialmente que se nos pueda contaminar el resto de la materia prima. Entonces, las prácticas de limpieza continua son una de las mejores prácticas que ustedes pueden tener para mantener el control higiénico de la calidad de sus insumos, de sus materias primas. Indy, tienes tu mano levantada. Adelante. Sí, un poquito lo que iba a complementar de lo que tú comentas, la contaminación cruzada es muy importante. Muchas veces creemos que no nos damos cuenta de la importancia de cómo cruzan
los vientos, el aire al interior de un almacén y eso es muy, muy importante. Y también sobre todo que calibren sus instrumentos como termómetros cada determinado tiempo. Muchas veces el uso del termómetro se va pues descalibrando y hay que llevarlos a calibrar con alguna pues entidad que sea experta en la calibración para que aseguremos que nuestros refrigeradores y termómetros pues estén correctos. Fíjate qué interesante ese comentario, Indy, porque sí, tienes mucha razón. Y yo quisiera extenderlo no solamente a la parte térmica, sino también, por ejemplo, a la parte de pesaje. Las básculas, eventualmente con el uso, con el polvo, bueno, con muchos otros contaminantes, que tenemos localmente, se van desajustando. Entonces es muy importante para mantener la calidad de nuestros productos, pero sobre todo de nuestro proceso, que estos equipos de medición, como los termómetros, las básculas, todo ese tipo de equipos de medición, siempre estén verificados y siempre estén, en caso de ser necesario, ajustarlos, siempre que sea con un proveedor de ese tipo de servicios certificado, alguien confiable, porque nos podríamos meter en un problema un poquito mayor. Sí, adelante, Indy. Sí, así es. Existe una norma que nos dice cada cuándo hay que calibrar esos instrumentos y que efectivamente sean digitales o no digitales, hay que estarlo haciendo continuamente. Así es, ciertamente. Muy bien, pues entonces vamos a entrar ahora a la segunda parte que nos marca la metodología escala, que vamos a hablar un poquito acerca de las ventas, pero desde el punto de vista del análisis. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este concepto. Miren, voy a cerrar aquí un poquito Listo. ¿Para qué nos sirve el análisis de ventas? ¿O qué deberíamos de incluir en el análisis de ventas? Bueno, aquí la metodología escala nos permite o nos comparte 4 elementos o 4 áreas importantes relacionadas con el análisis de las ventas. Por ejemplo, primero, identificar o nos sirve para identificar aquellos productos que son más vendidos. Si estoy hablando de un restaurante, pues los platillos más vendidos. Si estoy hablando de una fabricación de bebidas, pues aquellas bebidas, aquellos vasos, aquellas recetas que son las más vendidas. Obviamente, con esto nos ayuda también a tener una idea de evaluación acerca de los márgenes de ganancia. Hay ocasiones en las que estamos manteniendo en nuestros menús productos con muy poca demanda, pero además productos muy caros. Entonces, hay veces mantener los insumos para preparar ese producto nos resulta poco atractivo. Entonces, el análisis de las ventas nos ayuda precisamente a estar constantemente revisando nuestro catálogo de productos o nuestro menú de productos que estamos ofreciendo y nos permite hacer, en caso de ser necesario, alguna adecuación que sea lo más pertinente posible para enfocarnos a los productos que más se desplazan, que más vendemos y que de alguna u otra forma, pues son los que más nos generan ingresos en cuestión de margen de utilidades. También el análisis de ventas también nos ayuda a determinar de una forma un poquito más certera cuál es el nivel de compra de insumos que necesitamos, es decir, cuáles son realmente las compras requeridas para no quedarnos sin materia prima para esos productos, pero también para no sobreinventariarnos. Entonces, vean que este análisis de ventas, pues en realidad nos genera bastantes beneficios. Un análisis de ventas muy fácil, pues finalmente es un control numérico que podemos establecer de manera muy, muy sencilla. No tiene que ser necesariamente algo muy complicado. Lo que sí es importante tener en mente es que demanda de nosotros la disciplina de estar generando un registro de qué estamos vendiendo, cada cuándo y en qué cantidad. Entonces, por ejemplo, aquí en esta lámina que les comparto, está
en orden más o menos ascendente está el producto o los platillos que se están desplazando, el precio de venta, las unidades de venta mensuales. Obviamente estamos hablando de que este registro se realizó de forma, como un ejemplo, a lo largo de un mes. Y entonces tenemos el precio de venta por las unidades vendidas, pues nos da un registro de venta mensual de cada producto. De esta forma, podemos nosotros valorar cuál es el producto que se vende más, cuál es el producto que se vende menos o el que medio se vende y cuál es aquel producto que casi no se vende. Estos productos que se venden más, como ya les había comentado, pues nos ayuda a ponerle más atención, nos ayuda también a poner más atención a la cantidad de inventario de los insumos que necesitamos para esos productos sumamente solicitados en nuestra empresa. Pero también este mismo análisis de ventas nos permite identificar aquellos productos que casi no vendemos, que casi la gente no nos pide, no nos solicita. Por lo tanto, también nos ayuda a poder modificar nuestros menús o nuestros catálogos de producto para enfocarnos en aquellos productos que son más solicitados, desde luego. Un control de inventarios también nos ayuda, como lo mencionamos hace un momento, a tener esta dupla entre el control de ventas, el análisis del control de ventas y el control de inventarios, obviamente más afinado. Entonces, aquí en una hoja de control de inventarios podemos darnos cuenta rápidamente, como la que les comparto aquí en la pantalla, acerca de, por ejemplo, cuál es el insumo. Algunos datos adicionales, como por ejemplo el proveedor, la marca, si necesitamos algo así muy, muy específico, el lote para tener un poquito más de control, la fecha de caducidad, esa sí es fundamental para nosotros, así como la fecha de compra, la cantidad existente, es decir, el inventario real que tenemos, en qué unidades lo estamos manejando ese inventario y el precio de compra al que nosotros lo adquirimos. También, entre el proveedor y el precio de compra, tenemos una columna que eventualmente para algunos de los insumos resulta ser muy práctica, que es el de la merma. La merma sabemos que es una cierta pérdida de materia prima que difícilmente controlamos, pero que sí tratamos de minimizarla al máximo, porque una merma es una pérdida de materia prima que equivale a una pérdida de dinero, porque la materia prima pues nos cuesta cierta cantidad de dinero. Entonces, es importante tenerla identificada para poder disminuirla a lo más que se pueda. En algunos casos, la merma es prácticamente, realmente inevitable. Sin embargo, insisto, si este fuera el caso, lo que sí vamos a tratar de hacer es que la merma, sea la menor posible. Eso sí lo podemos tratar de controlar, que sea lo menor posible. Bien, ha llegado el momento de ahora sí hacer el ejercicio práctico por parte de cada uno de ustedes, por parte de cada uno de nosotros, para lo cual mi compañera Silvia ya les había compartido previamente, o está por compartirles en caso de que alguien no lo tenga, el Excel en donde hemos venido haciendo un libro Excel donde hemos venido practicando cosas desde los listados de productos, los inventarios, etcétera. Y en este caso, pues lo que vamos a hacer es subdividirnos por equipos. Nos vamos a subdividir en 4 equipos, uno con cada uno de mis compañeras, Fabiola, Indira, Silvia y por supuesto Carmen. Y entonces vamos primero que nada a irnos a esos subgrupos. Recuerden, les vamos a mandar la invitación o les va a llegar la invitación, la tienen que aceptar y en automático se van a ir a esa sala de grupos pequeños. Yo me voy a quedar para asegurarme de que todo mundo tenga su respectivo acomodo en las salas y ahí sí va a ser importante que exterioricemos cualquier posible duda
que lleguemos a tener. Antes de irnos para las salas, Silvia, te pido de favorzote que me ayudes con las subsalas, pero antes de irnos, déjenme comentarles de forma rápida qué es lo que vamos a hacer. Perdón. A reservas de que cada uno de mis compañeras y compañeros que van a estar al cargo de cada una de estas salas, la labor que ustedes, compañeras empresarias, empresarios, van a hacer son dos actividades. El primero es, van a tomar su libro de Excel que ya les habíamos compartido previamente, con el que hemos venido trabajando, y en las últimas páginas de este libro hay un formato de registro de control de inventarios. Ese lo van a llenar tomando como referencia el listado de insumos que requieren para elaborar sus productos. La segunda actividad va a ser un análisis de ventas y ahí van a llenar en ese formato su propio registro de ventas y realizar una especie de análisis para determinar de aquel producto más vendido, cuál es el margen y bueno, todos los datos que ahí el formato les va a ir facilitando y les va a ir pidiendo. De cualquier forma, si hay alguna duda, cualquiera de mis compañeras facilitadoras les va a ayudar a resolver y a clarificar cualquier posible duda. ¿Sale? Esas son las dos actividades que vamos a hacer en nuestra sesión de grupo pequeño. Y entonces, ahora sí, Silvia, si nos ayudas a generar las 4 salas para que Carmen, Fabi, Indy y tú se vayan a cada una de ellas. Y yo estaré pendiente por ahí de los compañeros. Y que recuerden con quién se van para que si se salen de la sesión por cualquier situación, pues los podamos tener nuevamente en las salas, ¿no? Correcto, Carmen. Qué bueno que lo comentas. Muy Gracias. cierto. Muy bien, gracias. Fabi, ¿estás en tu sala por algún otro medio? Creo que se congeló la señal de Fabi. Vamos a ver, Paul. Ok, perfecto. Manuel Alberto, no sé si ya te llegó la invitación para unirte al subgrupo. Si quieres comentármelo por el chat o abrir tu micrófono y comentármelo. Hola, hola de nuevo, compañeros, compañeras. Rápido y de sopetón de regreso a la sala general. Nos quedamos con el habla en la boca. Se quedaron así de... Sí. Bueno, lo bueno es que ya estamos aquí en la sala general y aquí podemos concluir. De hecho, vamos a concluir con nuestra sesión. Prácticamente, seguramente, como ahora tuvimos más tiempo, pues podemos platicar un poquito acerca de esta conclusión. Con lo que aprendimos hoy, ¿qué fue lo más relevante que identificamos en nuestro particular proceso? Porque recordemos que aquí hay una variedad enorme de productores y de productoras. Entonces, ¿qué fue lo que más me causó así como que relevancia
de lo que yo identifiqué para mi uso personal. ¿Qué opciones identificó para poder llevar estos controles de manera más eficiente en su propio negocio? Recuerden, las condiciones de uno no necesariamente son las del otro. Hay unos que tienen mayores volúmenes, otros menores volúmenes, unos un tipo de giro, otro un tipo de giro distinto. Entonces, por eso es importante ubicarnos en nuestra propia realidad y no necesariamente copiarnos unos con otros porque las circunstancias son diferentísimas. Este, y finalmente, ¿crees que dedicar tiempo para llevar estos controles es inversión o es un gasto? ¿Cómo la ven? Ahora sí, platiquemos. Muy bien. ¿Platicamos nosotros o le damos oportunidad a alguien? Sigue, si quieres, empieza tú, Carmen, y luego le pasamos la palabra ahí a Silvia, a su grupo, y luego a Fabi, y luego a Indy. Muy bien. Bueno, no hicimos una conclusión como tal en el grupo, pero sí platicamos precisamente de esto, ¿no? Entonces, de las chicas, porque me tocó con puras chicas, pues comentaban precisamente que es muy importante llevar este tipo de procesos, ¿no? Que les ha dado el poder conocer. Incluso llegamos a la conclusión que nosotros también comentábamos de esta parte de su producto estrella, ¿no? De ver que el Ok, producto estrella te puede dar pues esta guía hacia dónde puedes partir. Yo les comentaba que hay en ocasiones pensamos que el producto estrella es aquel que le tenemos más amor, ¿no? Y ahí va, y ahí quieres pues, o sea, defenderlo de a capa y espada, y muchas veces no necesariamente tendría que ser tu producto estrella. Pero claro, entonces llevamos a esa conclusión de que dedicarle ese tiempo para hacer esos controles, ese análisis de cómo esos gastos que estás teniendo pues con, así, con tus ganancias, pues es súper interesante. Y que para evitar tener esas pérdidas pues de productos que todas las chicas están trabajando con productos que caducan y que también pueden tener algún problema de obsolescencia, ¿no? Entonces, decíamos que tener este inventario es, pues, excelente, saberlo, cómo llevarlo y seguirlo y tener esa claro. constancia. Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí es relevante identificar ese proceso, ¿no? Sí, definitivamente que Mm, sí. así Silvia, es. ¿a ti cómo te fue? Bien, de hecho sacamos ahí nuestras, digamos, reglas de oro. Que Ok, nos compartieron tres, pues precisamente de todo el tema que nos compartiste, Salvador, donde una de ellas es sí. tener cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Ah, excelente. La limpieza continua en almacenes y áreas de trabajo, que también es importante para precisamente ver eso, lo de las caducidades. Y tener el inventario, unas compartida una persona también de que ella le gustaría tener el inventario a la vista, ya sea pegado en el refrigerador, para poder marcar ahí rápidamente y decir, tengo 10 tomates, gastamos 2 y rápidamente hacer el conteo, aparte de tenerlo sí quizás en un Excel o algún programita. Inclusive Carlos Esteban Claro, nos compartió uno de los que él maneja, ahí en el grupo lo puso por el Zoom. sí. ¿Cuál es este, un software que él maneja? Inclusive ya casi nos da una capacitación del software, Oh, cómo se excelente, maneja, muy pero bien. pues básicamente eso es lo que podemos compartir. Qué bien. Fíjate que yo de nueva cuenta quiero hacer ese hincapié en la limpieza, porque bueno, a reserva de que Carmen me pueda corregir, porque es la verdadera experta en la cuestión de los alimentos, igual que Indy. Pues ustedes recordarán que es un área que típicamente tiene suciedad. Y no porque nosotros necesariamente seamos descuidados o sucios. Salud, Fabi. Sino porque simplemente es muy fácil que se nos derrame tantito líquido de un envase, que se nos salga tantita azúcar de un envase, de un costalito, harina, lo que fuere. Entonces, esa suciedad que en algún momento cae al piso o a los anaqueles o a los racks, eventualmente va quedando ahí por tiempo y es lo que nos guste o no nos guste, atrae bichos como hormigas, cucarachas y cualquier otra cosa. Entonces, la limpieza se vuelve un factor clave, un factor esencialmente vital. Por eso
tanto hincapié en este sentido. Claro que los inventarios, pues es el tema que estamos cubriendo hoy, es también esencial. Entonces, sí vale la pena tener mucho, pero mucho control. Muy bien, Así es. Silvia, muy bien, muy bien. Fabi, ¿cómo te fue a ti? Sí, bueno, por ejemplo, nos mencionaban que una de las empresarias, por ejemplo, no tenía inventarios porque el volumen de su producción era muy bajo. Entonces Claro. permitía ir por los consumos, por los insumos al instante y manejaba además todos los productos por pedidos. Entonces, en esa situación ya no sería justificable tener el control de inventario y solo sería justificable, claro, si el proveedor está muy lejos del lugar de abastecimiento. Eso nos comentaba una empresaria. También otra de ellas nos comentaba que el análisis de venta la ayudaba a saber cuál era el producto más vendido, pero ese no necesariamente era el que le daba mayor utilidad. Entonces pudo identificar cómo arreglar ello y, por ejemplo, ella nos mencionaba que le subió un poco el precio al producto estrella y el mercado reaccionó bien y fue exitoso. Y ya por último, Ah, perfecto. uno de nuestros empresarios nos mencionaba que también él está 25 años en este rubro y de que le gustan mucho estos controles porque antes todo era en bitácoras, entonces ahorita el Excel le permite mantener los formatos más actualizados, ampliar su conocimiento y justamente estas herramientas las considera como una inversión porque potencia su negocio. Sí, definitivamente que sí. Fíjate que qué interesantes también estos comentarios. Un comentario que, bueno, retomando algo que tú comentaste, Fabi, es, recuerden que los inventarios o el control de inventarios es cuando es necesario tener almacenado nosotros alguna materia prima. Pero si nosotros no tenemos esa necesidad porque nos queda cerca el mercado de abastos o nos queda cerca el, el proveedor de los insumos, pues no tiene ningún sentido tener nuestro propio inventario. ¿Para qué? En ese caso es mejor que el inventario lo tenga el proveedor, no nosotros. Recuerden, los inventarios es dinero detenido. Entonces, entre más eficiente tengamos ese rubro, va a ser mejor para las finanzas de nuestros negocios. Indy, ¿cómo te fue a ti? Pues nos fue muy bien, también tuve puras empresarias, fue muy enriquecedor. Algunos de las reglas de oro que comentaron que pues darse cuenta de lo que tienen en existencia, que muchas veces lo llevaban en la libreta, a veces se nos pierde la libreta o dejamos de anotar un día. Y sobre todo esta cuestión que comentan de los proveedores, a veces el proveedor no tenía la existencia, entonces el no tener este inventario y no prever cuando tenemos proveedores que no son confiables, pues podemos perder clientes, ¿no? Entonces es Sí, como es una correcto. cadena que es súper importante y llevarla a cabo y darse cuenta y tener pues también tus proveedores extras por ahí. También algo bien importante, estandarizar la información de todos y todas las que trabajan en el proceso, porque muchas veces puede alguien recibir la mercancía y no anotarlo o durante el proceso de elaboración del producto y no anotar que se utilizaron tales insumos y resulta que la otra persona que le toca turno, pues no hay el inventario de los insumos para elaborar el producto en su turno. Entonces, eso sí es muy importante, esa capacitación con todos los involucrados y que estén en todas las áreas. Y otro comentario también muy importante, esta parte del almacenamiento de los insumos y la materia prima o producto terminado. Nos comentaba una de las empresarias que ya hace tortas, pasteles, la guarda en su refrigerador, pues para ver las condiciones y al momento como un comparativo con lo que vende a su cliente, aquí la recomendación es de que esas condiciones las anotara, porque muchas veces en nuestros refrigeradores tenemos carnes, por ejemplo, y podemos tener una contaminación cruzada ahí. Entonces, las condiciones de almacenamiento siempre deben de ser las mismas, las mejores condiciones de higiene
Y también ahí platicábamos sobre algunos software que les comentaba y la facilidad hoy en día de la utilización de estas herramientas digitales, que no hay que tenerles miedo a las herramientas digitales como el Excel y todo lo que nos ofrece el mercado. Claro. Fíjate qué interesante, sobre todo este punto que finalmente haces, Indy, acerca de mantener el orden de la materia prima, de los inventarios de materia prima, y no necesariamente o no únicamente el orden se refiere a saber cuánto tenemos, sino las condiciones en las que están, precisamente para evitar que un posible ingrediente contamine a otro. Oh, Y cuando hablamos de contaminación, no me refiero a que lo eche a perder necesariamente como que le caiga una bacteria o alguna cosa de esas raras, ¿no? Que va a salir un monstruo por ahí. No, me refiero que a lo mejor un ingrediente de aroma o de olor muy fuerte que contamine otro que es de un olor más característico. Yo creo que a todo mundo en algún momento nos ha pasado que comes algo con un olor que no es el que debería de tener. Por ejemplo, a ajo o a cebolla o algún ingrediente esos que tienen olores muy fuertes, muy dominantes y que contaminan otra cosa como por ejemplo lo que tú acabas de comentar, un pastel que guardaron en el mismo refrigerador donde están unas cebollas y de repente el pastel no que te sepa, pero huele un poquito a cebolla o a ajo o a chile o no sé, alguna cosa de los que no debería. Entonces, ese orden, ese control también implica las condiciones de almacenamiento. Y finalmente, algo que creo que nos debe quedar muy claro a todos, a todas empresarias, empresarios, es esto que comentaste, Indy, acerca de no tenerle miedo a la tecnología. La tecnología nos ayuda a tener mejores resultados y más rápido. Ahorita hay muchos programas, muchas aplicaciones que puedes descargar a tu teléfono y que pueden ser verdaderos aliados para ser mejor empresario en muchas áreas, pero en el área de control de inventarios no es la excepción. Entonces, claro que sí, hay que entrarle con calma, no desbocarnos y no desesperarnos porque hay veces la tecnología demanda de un poquito de tiempo para entenderle bien, pero ya una vez que le entendemos, ahora sí que de bajadita y en neutral, facilito. Entonces, no hay que tenerle miedo. Muy bien. Pues compañeras, compañeros, no sé si hay alguna última duda, comentario, porque ya estamos sobre el tiempo de cierre de nuestro taller del día de hoy. Entonces, aprovechamos un par de minutitos para saber si hay alguna duda final y aclararla. yo solo quiero hacer un comentario. Adelante, Carmen. Por no dejar, no es tanto el tema, bueno, sí es el tema, pero no es de control de inventarios, etcétera. Pero por ahí en el chat nos pusieron que cuando estábamos hablando de registrar los productos y que las temperaturas y etcétera, por ahí pusieron, sí, nosotros tenemos que calibrar nuestro termómetro. Nosotros no calibramos termómetros, nosotros ajustamos termómetros. Calibrarse hasta con un patrón que en instituciones pues que ya están certificadas, sí podemos mandar a calibrar nuestros termómetros y nuestras balanzas, pero nosotros en nuestros lugares de trabajo, en las cocinas o en los restaurantes, lo que se hace es ajustar el termómetro. Sí nos pusieron por ahí la técnica de ajuste, que ponerlo en agua con hielo y ponerlo al cero, etcétera, etcétera. Pero nada más eso quería comentar, que no se vayan con esa palabra de que calibramos para que después no tengan esa duda. Claro. Sí, No, y qué inclusive, interesante comentario. Exacto. perdón, para también complementar lo que nos comenta Carmen, que es súper importante. Esas instituciones son certificadas y nos avalan a través de un certificado que esos instrumentos están calibrados. Entonces, también cuando hay revisiones de sanidad, nosotros nos podemos, pues, ahora sí como decir, sustentar que ha sido una institución certificada. Así Claro. es. Ujú.
Oigan, pues muy Perfecto. interesante. Yo creo que es un tema que, hijo, aquí podríamos pasarnos horas y horas y horas y días hablando de ello. Pero pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado y pues solamente me resta pedirles a nuestras compañeras, compañeros que abran en la medida de lo posible su cámara y pedirle a alguna de mis compañeras que nos haga el favor de tomarnos la fotografía de evidencia y del recuerdo de esta sesión, que ahora sí ya quedó en el recuerdo, o ya está empezando a quedar en el recuerdo. Y Casi. de nueva cuenta invitarlos a nuestra última sesión de este módulo la semana entrante, mismo horario, en donde nuevamente vamos a ver un tema que es por demás interesante para desarrollar de mejor forma nuestro negocio. Entonces, compañeras, ¿quién nos va a hacer el favor de tomar la fotografía? ¿Quién? Indy, adelante. Igual.